Gracias por volver a ingresar. Continuamos entonces. Repitiendo el último criterio que mencionaba. Un segundito que quiere compartir. Perfecto. Entonces les decía, un sonido que tiene mayor frecuencia va a ser un sonido que tiene mayor calidad, ¿ya? Y un sonido que tiene mayor amplitud va a ser un sonido que tiene mayor alcance, pero que tiene menor calidad, ¿sí? Por lo tanto, menor frecuencia. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Ya? Que un sonido que tiene mayor amplitud va a ser un sonido que va a salir sin duda de los cánones normales y va a poder extenderse de esta forma. Va a ser un sonido más amplio, producto de que va a tener mayor fuerza. ¿Por qué hablamos de mayor fuerza? Porque tiene una carga, es una fuerza física como tal que se puede medir. Y en este caso va a ser menos frecuente. Pero la diferencia va a ser de que el sonido que tiene mayor amplitud va a tener la característica y la capacidad de llegar a un mayor espacio. ¿Ya? Vamos al campo de las señales electroacústicas que se van enviando. ¿A qué se refiere estas señales electroacústicas? ¿Sí? Un concepto antes de que pase a eso, por favor, ¿no? La amplitud, cantidad de fuerza o energía de un sonido, la fuerza, la energía. No se compara con el volumen, ojo, no es el volumen, no es el volumen, es la fuerza o energía de donde proviene de un determinado sonido, ¿ya? Se miden decibeles, o decibelios, y va a tener un umbral, se denomina así el umbral de dolor, que son los 120 decibeles. Ustedes habrán visto, seguramente antes de la pandemia, en algún momento han debido ir a Bolívar, y en muchos de los lugares, por norma municipal, dice, si usted se expone por mayor cantidad a una hora o algo así, a 120 decibeles, su oído puede generar algún daño y demás. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Cuando alguien nos grita en el oído, pues nos va a lastimar, va a generar de que la membranita de nuestro tímpano vibre, ¿sí? Demasiado y genere dolor. Si escuchamos, ojalá nunca suceda una explosión cerca, hasta podemos perder. ¿Qué sucede? Que nosotros en nuestro oído tenemos una membrana que vibra. ¿Por qué vibra? Porque el sonido tiene fuerza, ¿sí? Y como tiene fuerza y es una onda oscilatoria que genera una frecuencia, esa frecuencia va a generar determinadas vibraciones que nosotros vamos a poder percibir y vamos a poder escuchar. ¿Ya? Entonces, nuestro organismo va a tener, en decibeles, va a tener la posibilidad de escuchar hasta 120 decibeles más o menos, ¿ya? Si alguien hace la prueba y dice, yo 120 decibeles y estoy escuchando como si nada. Ah, bueno, más o menos, ¿sí? Dependiendo de las características de tu organismo, fisiológicamente hablando, habrá oídos que sean más delicados y otros que tendrán mayor resistencia a escuchar, pero es más o menos, o sea, no es que 200 decibeles de una persona normal, no, no, no. El umbral de dolor justamente se va a ubicar ahí y genera dolor. Hay un trabajo excesivo que está realizando esa membranita que les menciono, que va a generar que evidentemente no tengamos, que haya un dolor como tal y un daño, ¿ya? Por el otro lado vamos a tener un umbral de audibilidad. Diego, te escucho, por favor. Sí, disculpe, Ley, entonces para tener todo entendido, la amplitud significa mayor alcance, o sea, no es sonido, no es la fuerza del volumen del sonido, es alcance. Es alcance, pero es la fuerza de donde nace. Y buena la pregunta, Diego, buena la pregunta. El volumen, ¿saben? A ver, imaginen que yo grite, ¿ya? Voy a gritar, voy a elevar un grito. Sabemos lo que es un grito, ¿ya? El momento desde donde se crea ese grito, en este caso la voz de una persona, la voz de un sujeto, varón, mujer, va a nacer con una fuerza, ¿sí? Con una amplitud, con una energía determinada, por naturaleza, ¿ya?
El volumen es más un aspecto técnico del aparato reproductor que nosotros donde vamos a reproducir el sonido. Un grito, obviamente, se escuchará fuerte, pero ¿qué hacemos nosotros? Le bajamos el volumen. Entonces, tiene que ver con la última parte de un proceso de escuchar. Entonces, la amplitud tiene que ver con un tema de alcance, pero con un tema de fuerza también del origen del sonido. No sé si me dejé entender, Diego. Si no, lo vuelvo a explicar, por favor, o alguna otra persona. Es como el eco, ¿no? No, Al principio. no. A ver, explícame, Belén, perdón que te haya cortado. O sea, al principio gritas fuerte y se escucha fuerte, pero mientras más se va alejando es menos, se escucha menos, ¿no? No, va a ser otra función que va a cumplir eso. Eso tiene que ver con un tema de rebote, que enseguida lo vamos a aprender igual, vamos a darnos cuenta de aquello. Pero no tiene mucho que ver. Claro, o sea, vamos gritando y el sonido va alejándose y lo escuchamos menos. Podría ser, de alguna forma encuentro la relación con aquello. Se van a dar cuenta en la medida de que avancemos que va a haber una diferencia en este criterio que sí, lo relacionas muy bien, hay un raciocinio muy bueno, Belén, que vas a encontrar la diferencia justo cuando lo expliquemos. ¿Sí? Dame chance ahí un tiempito. Diego, ahora sí, vas por responder, por favor. Diego. Bien. A ver, vamos a tener también un umbral de audibilidad que es de 60 decibeles, que es lo mínimo que nuestro oído va a poder percibir. Lo mínimo que puede percibir, ¿en qué sentido? En que un sonido que, por ejemplo, esté a 50 decibelios de fuerza, de amplitud, no vamos a poder percibir. A diferencia, acá seguramente vas a entender bien la relación con los animalitos. Entonces, si un perro va a escuchar, porque te va a tener, y depende de la raza también, un oído más desarrollado, entonces va a escuchar un sonido que está a 40 decibeles, el perro va a poder escuchar eso, va a poder escuchar aquello, y mientras tú vas a seguir feliz viendo tele o descansando, durmiendo. ¿Por qué? Porque tu oído no puede percibir aquello. En cambio del perrito sí, pero por lo tanto el umbral de dolor del perrito también va a ser inferior, ya no va a ser de 120 decibeles. Por eso cuando tú cantas, tú gritas y ves que tu perrito, y tú dices, me acompaña, canta conmigo, no está cantando, no te está acompañando, está sufriendo el animalito. Está sufriendo porque le estás lastimando, y como el perrito no puede decir cállate, está aullando. Entonces, esa es la razón por la que los perritos en determinado momento tienen esta reacción como tal, ¿ya? Y esto va a variar en torno a razas, como te digo, o animales, como algunos animales tendrán más o menos desarrollado este sentido, como tal, ¿ya? Ahora, en ese criterio, cuando hablamos de una frecuencia, hablando de un tema electroacústico, una frecuencia modulada, hablamos, al hablar de que es una frecuencia modulada, se establece un tipo de frecuencia a cada emisora, ¿sí? Por eso es que tenemos una radioemisora que está en una frecuencia de 88.1 y demás, ¿no? Se le establece eso dentro de una grilla como tal. Las emisoras en frecuencia modulada te van a llevar mayor calidad, pero no van a tener mucho alcance. ¿Qué quiere decir con esto? Yo no sé cuántas personas de ustedes escucharán radio o han tenido la experiencia de estar frente a una radio. Evidentemente, por un tema de contexto, de generaciones, podría decir que quizá la mayoría no escucha. ¿Qué sucede acá? Cuando hay el criterio de una frecuencia modulada, te vas a poder dar cuenta que la radio en frecuencia modulada te va a llevar sonidos en estéreo. ¿Qué es el sonido en estéreo? El sonido en estéreo es aquel
que podemos percibir y distinguir, al mismo tiempo percibir, distinguir, percibir, guión, distinguir, entre lo que es la izquierda y lo que es la derecha, tu oído izquierdo y tu oído derecho. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos hacer ese jueguito, podríamos escuchar el jueguito de que solo un sonido aparezca en este oído y que un sonido aparezca solo en este oído. Ese es el estéreo. ¿Es más cálido que un sonido en estéreo es con mayor calidad? Obviamente, tiene mayor calidad, ¿ya? Ahora, este es el sonido en frecuencia modulada, pero no va a tener mucho alcance. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú te vayas moviendo en determinado lugar de la ciudad, etcétera, etcétera, o vayas saliendo de la ciudad, vas a ir escuchando, ¿no? Que se va perdiendo la radio. ¿Es por qué? Porque justamente la radio no va, la frecuencia modulada no va a permitirte escuchar hasta de una distancia muy, muy, muy lejana, no va a permitir escuchar eso. ¿Por qué? Porque su calidad contrarresta el alcance, no va a tener mucho alcance. De manera contraria, el sonido en amplitud modulada, ¿qué implica? Mayor amplitud, es decir, mayor fuerza, mayor alcance, pero menor calidad. Entonces vamos a escuchar, saliendo de la ciudad, alejándonos, vamos a escuchar sonidos en amplitud de una frecuencia, de una radio en amplitud modulada, que no se escuche tan bien, pero que va a acompañarnos hasta más distancia de lo que nosotros tenemos o podríamos escuchar, a diferencia de lo que es la frecuencia modulada, ¿verdad? Tiene que ver con ese detalle, la frecuencia modulada y la amplitud modulada. ¿Acá alguna duda, alguna pregunta, por favor? Gracias, Andrés, por responder. En el resto, ¿está claro esto? ¿Está claro? Porque notarás y obviamente va a ser pregunta. En algún momento te la voy a hacer cuando acabe el hito 2. Bien. Gracias por responder. Denme un ratito, voy a desactivar. Ya, ahora sí. Bien, entonces, un sonido, van a disculpar la rapidez con la que hago, ya, pero ya sé que tú entiendes lo que es un ciclo, ya sé lo que entiendes lo que es un hertz y demás. En este caso, este sonido, ya mal dibujado y todo, ya por favor comprenderás, implica mayor calidad, porque es un sonido que viaja en estéreo, ¿sí? Ahí ya trabajo, ya. Imaginemos que estamos en la pizarra, ¿ya? En estéreo, ¿ya? Va a viajar en estéreo. En cambio, a diferencia de este, un sonido va a tener mayor amplitud, y al momento de que tenga mayor amplitud, obviamente va a llegar a más distancia, pero va a ser con menor calidad. Entonces, este sonido va a viajar en mono. ¿Qué es mono? Mono es uno solo. Entonces, el sonido no puede dividirse, no podríamos jugar como lo que vamos a hacer en la edición de sonido, de jugar con lo que es izquierda, lo que es derecha. No vamos a poder hacer eso. ¿Sí? El sonido en mono es uno solo, es uno solo. Hay algunas canciones, seguramente en algún momento te habrás dado cuenta, estás escuchando en los audífonos, y se puede distinguir entre que un instrumento va solamente por la izquierda, otro instrumento va por la derecha, o la voz va por la izquierda, una parte de la canción va por la derecha, hay un juego de coros, de voces, de instrumentos. Ese es un juego en estéreo. En cambio, el mono no, el mono vas a escuchar todo en uno solo. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre amplitud y frecuencia modulada. Bien, si no hay más dudas, no hay preguntas, vamos a lo siguiente, que es la ionosfera, ¿ya? La ionosfera. A ver, déjenme ver. Tiempo, tenemos tiempo. Bien. La ionosfera
va a tener una característica súper importante que les voy a explicar a través de este dibujito. Ya, uy. Déjenme acá. Denme un segundito. No están viendo mi pantalla, ¿verdad? No, Nick. Disculparán. Sí, Nórico. Ya. Perfecto, gracias. Acá está. Ya. ¿Alguien tiene alguna noción de lo que es la ionosfera? Vale equivocarse, no se olviden. Ahora sí. Ya. La ionosfera va a tener y está muy relacionada a estas ondas que van viajando en el espacio. ¿Ya? ¿Qué es la ionosfera? La ionosfera va a ser una capa que se va formando en el espacio producto de la intensidad de la radiación solar y por ende del Sol. Es una capa obviamente transparente, no es que si nosotros sacamos la ventana vamos a ver, sí, allá está no, es transparente obviamente, que solamente va a entrar en juego, bueno, en una de las propiedades donde va a entrar en juego es justamente con las ondas electromagnéticas, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Y antes voy a explicar una relación para que me entiendas en torno a la función que cumple esta ionosfera, ¿ya? O capa ionizada. En un estudio de radio, tú, si es que has visto, has conocido un estudio de grabación y demás, o por lo menos has debido ver en la tele, debes tener noción, no creo que estés alejado del mundo, pero debes tener alguna noción de aquello. Vamos a tener dos elementos, la sala de control, ¿sí? La sala de control, que esto igual nos sirve, ¿sí? Esto no solamente es referente para el ejemplo, esto hasta el final nos va a servir. En controles justamente donde están las consolas, el control donde las personas pueden reír, hablar, lo que sea. Y del otro lado vamos a tener la sala de locución. En la sala de locución es donde están las personas que van a emitir su voz a través del micrófono, y este micrófono obviamente, o en este micrófono no tendrían que colarse ningún elemento, ningún sonido que afecte a la transmisión. Cuando escuchamos una transmisión en radio y qué sé yo, tratamos de que el sonido sea el más pulcro. ¿Qué sucede cuando este ambiente de la sala de locución no tiene una buena acústica o no tiene elementos que generen una buena acústica? Por ejemplo, ustedes han debido entrar en algún momento a algún coliseo, han debido entrar a alguna iglesia, algún espacio en tu colegio quizá, donde entrabas y ahí sí, lo que decía Belén al rato, decías algo y el sonido rebotaba como tal, generaba un eco. ¿Qué implica? Que esa onda que tú has emitido a través de tu voz, como tiene fuerza, ha ido a uno de estos elementos, imaginemos que es un coliseo, elementos que han generado de que esa onda rebote y al momento de rebotar, pues justamente vaya a otro lado, rebote en otro lado y vaya a otro lado, etcétera, etcétera. Entonces va bajando con todo lado y esa onda, como tiene fuerza, va repitiéndose, generando un eco, algo que se va repitiendo. De manera contraria, cuando nosotros nos encontramos en un ambiente que tiene una buena sonorización, con elementos que van a absorber el sonido en vez de que rebote, por ejemplo, habrán escuchado uno de los más caseros, es el maple de huevo, donde viene el huevito, ese es un maple, eso puede servir. Es muy artesanal, pero te reduce, no tanto como uno cree, pero reduce la cantidad. ¿Qué implica? La onda, en vez de rebotar, ese material va a absorber, impidiendo que haya un eco. Lo mismo va a suceder con la esponja, con algún material de tela gruesa que va a generar de que un estudio, por ejemplo, de radio tenga una buena acústica, que no se mezclen los sonidos. Implica de que lo que pasa en una pared, y este es un vidrio, son dos vidrios que se unen en un estudio de grabación, un estudio de radio,
Que acá puede haber griterío y medio, acá pueden estar gritando, hablando, lo que sea, pero no puede pasar ningún sonido. Porque acá, cuando llega al micrófono, va a generar un ruido, va a generar justamente ese eco. Y obviamente la persona que escuche con un eco donde no sea necesario, pues no, va a generar un ruido, y un ruido es un elemento no deseado, algo molestoso, en cualquier proceso de la comunicación, como tú ya conoces eso. Permíteme. Entonces, ¿qué sucede acá? Y acá es donde quiero que encuentres la relación con la capa ionizada o la ionización, la ionosfera, mejor dicho. A estos vidrios, este es un vidrio, obviamente vidrio grueso, no el vidrio común que tenemos en casa, es un vidrio más grueso, que va a generar de que los sonidos puedan ingresar acá. Esta es una onda sonora. ¿Qué va a generar? Va a generar que rebote en el otro vidrio, va a rebotar acá, va a rebotar acá, va a rebotar acá, y va a generar un proceso de rebote hasta que el sonido pierda fuerza y se muera ahí, evitando que pase algún sonido a la sala de locución. Eso es lo que sucede. Te das cuenta que hay un vidrio, en este caso otro vidrio, vamos a decir que hay una capa, otra capa, que genera mayor rebote y que el sonido pierda fuerza y por lo tanto ya no se expanda más. Hasta ahí creo que podemos entender. Andrés, por favor, escucha. Sí, creo que justamente esto lo tiene la sala de audio y el vidrio da hacia la sala de diseño, ¿no? Que hay en la U. Sí. Antes, miren, teníamos, esta es una, no sé, nosotros, haciendo un paréntesis muy pequeñito, hay el vidrio, ¿no? De la sala Mac, ¿verdad? ¿Te refieres de la sala Mac? Al otro lado, ¿verdad? Exacto. Sí, ya antes trabajábamos ahí. Del otro lado han creado una sala de radio, ¿ya? Yo no sé en qué momento, por qué, por situaciones que no las logro entender, que no van con la dirección de carrera, van con más allá. Resulta que la sala de radio no podemos usar ya nosotros. Y ya no se, hace 2 años no podíamos usar. Solamente se ha limitado al uso de la carrera de periodismo, cosa que es absurdo, ¿no? Pero bueno, en las prácticas presenciales que seguramente vamos a tener, ayer estaba en la universidad y vamos a tener prácticas presenciales, se está delimitando el tema de tiempo y demás, quizá podamos observar y podamos tener aquello. De todas maneras, ese vidrio que tú mencionas y bien recuerdas, Andrés, tiene que ver con eso justamente, tiene que ver con ese vidrio que va a generar esa especie de rebote como tal. Ahora, ¿qué tiene que ver con la ionosfera? ¿Qué sucede? Hay una capa que se va creando, ¿verdad? Hay una capa. ¿Cómo se crea? Con los iones positivos de la radiación, ¿ya? Entonces, este es un ion producto de la radiación que va a generar que genera la radiación como tal, y se va juntando con otro producto de la radiación solar, es decir, el sol como tal, y te das cuenta que aquí voy uniendo uno, y al momento de que se va haciendo esto en una cantidad increíble de tiempo, de rapidez y de cantidad según la radiación solar, se crea una capa. Entonces, tú tienes tu antenita acá, vas a tener tu antenita, y vas a mandar una señal electroacústica, ¿verdad? Vas a mandar una señal electroacústica, que obviamente la mandas al espacio, y en este momento se va a chocar con una de las capas, producto de la radiación. Esta es la Tierra, ¿verdad? Perdón, disculparé los dibujos, pero espero que me entiendas, ¿sí? Esta es la Tierra. Entonces mandas tu señal, esta es la señal, y como se va a chocar con esa capa transparente, producto de la radiación, ¿qué va a hacer? Va a rebotar. Va a rebotar, va a llegar nuevamente a la Tierra. En la Tierra quizá habrá algún proceso de absorción. Después va a buscar esto nuevamente, va a rebotar. ¿De qué depende esto? De la fuerza, la intensidad con la que va a mandar la señal, ¿verdad? Va a depender de eso. Entonces, si yo tengo mi capa más abajo, voy a borrar esto, permítanme borrar, espero que me esté siguiendo, va a producirse un fenómeno bastante interesante. Cuando tengo mayor
radiación, es decir, cuando el Sol está en su punto, va a generar más de estas capas, o que las capas, mejor dicho, bajen, ¿ya? Bajen. Entonces, de lo que tenía hace rato la capa acá, hay mucho sol, la capa va a estar acá abajo. Obviamente esto se va a dar en el día, ¿verdad? Entonces voy a mandar mi señal. ¿Y qué va a suceder? Va a rebotar antes de lo previsto, va a bajar, va a rebotar, y como está haciendo ese esfuerzo, pues va a generar de que no llegue a la cantidad o no tenga el alcance determinado. ¿Por qué? Porque imaginando que la pobre señal base rebota, cansa, va a suceder aquello, ¿ya? Esto va a suceder generalmente en el día, en la mediodía, ¿verdad? En cambio, en la noche, las capas van a elevarse, producto justamente de que no hay mucha radiación, las capas van a estar más arriba. Entonces, va a viajar, va a rebotar y va a tener la posibilidad de no rebotar tanto y de llegar más lejos, ¿ya? Si nosotros medimos una señal en el día y en la noche, nos vamos a dar cuenta que en la noche la señal electroacústica va a viajar un poquito más de distancia, va a tener más distancia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la capa ionizada está más arriba. Ahora, ¿de qué depende de que rebote esto? Va a depender de la intensidad, la fuerza con la cual mandamos una señal. Si esta señal es demasiado fuerte, si la señal es demasiado fuerte, ¿qué va a suceder? Va a romper esa capa ionizada. Por lo tanto, va a seguir su viaje. ¿Por qué? Porque es muy fuerte, va a romper, va a penetrar. ¿Por qué? Porque la intensidad con la que se ha mandado, la fuerza, es muy fuerte. Entonces, ¿qué genera? De que rompa la barrera de la capa ionizada, de una de las capas ionizadas. Irá a otra. Por eso es que podríamos encontrar la razón de que la señal de una emisora va a llegar a un determinado espacio y demás. Pero si tú estás en un avión, valga el ejemplo, no vas a escuchar una radio, no vas a poder escuchar, no va a llegar la señal. Pero sí, el equipo que tiene el avión de comunicación y la fuerza de donde envían, es decir, desde un aeropuerto, va a ser una señal bastante fuerte que va a permitir llegar más lejos. Imagínense con una misión espacial, la señal sumamente fuerte que va a romper todas las capas ionizadas. Entonces, ese es el proceso de la ionosfera, Aquí igual ustedes pueden ver, ¿sí? Como ejemplo, cómo se va al espacio, al aire, la señal, y producto de la capa ionizada va a generar que rebote. ¿Ya? Y ahí vamos a tener, es en este. En este es donde hay una capa que va a... son distintas capas que, en este caso, por ejemplo, va a romper algo, va a romper una de las capas y puede viajar más, ¿sí? Según la fuerza, según la intensidad que pueda tener y también la radiación solar, ¿ya? ¿Dudas, preguntas, algo que no entiendan, por favor? Y que es por eso que algunas televisoras, si quieren llegar a mayor alcance, tienen que usar ya satélites, ¿no? Exacto. O repetidoras, sí, exacto. Entonces, mandas tu señal al satélite y el satélite es la que recibe tu señal y el satélite lo que hace es retransmitir. Pero ya no hay un proceso de rebote, ¿verdad? Es directamente que mandas como un rayo y mandas tu señal. Ahora, en eso, esta pregunta que haces me hace pensar en otro detalle también interesante para que lo tomes en cuenta. Cuando mandamos las señales, vamos a tener este tipo de repetidoras, ¿sí? Que van a captar la señal. Y hago una analogía muy artesanal, espero me entenderás, porque ahí vas a comprender el concepto con estos amplificadores de las señales de Wi-Fi, ¿verdad? Seguramente lo tienes, porque como vives
vivimos pegados al celular, a la conexión de internet, no llega a mi cuarto, no llega a mi habitación, me voy a comprar uno de estos que recibe la señal y te la vuelve a enviar, ¿no? La repotencia y la vuelve a enviar. Entonces, sucede eso también con algunas repetidoras de la señal de radio o señal de televisión también, aunque el de la televisión es más complejito, el de la radio es un poco más sencillo. Pero agarran la señal y la vuelves, como que agarras y vuelves a impulsar, vuelves a impulsar. Y va a depender también la característica del terreno donde mandas la señal. Porque como ves en la imagen, si tú mandas una señal, y en este caso no tengo una repetidora, y permítame, la señal llega acá, al momento de que quiera rebotar, no va a rebotar, o sea, le va a generar todo un proceso que el monte, el cerro, qué sé yo, no le va a permitir rebotar adecuadamente. Entonces la señal se va haciendo más pobre, más pobre, más pobre, ¿verdad? Entonces tiene también que ver con esas características geográficas por donde viaja determinada señal. Entonces, Ligue, una señal puede ser más fuerte, por ejemplo, en Santa Cruz que La Paz, digamos, por el área geográfica. Totalmente adecuado el criterio que dices, Andrés. Sí, sí. En ciudades más planas, evidentemente, no vamos a tener mayor dificultad. En nuestra ciudad, si te das cuenta, estamos, ¿no?, rodeados de aquello. Entonces, sí, va a haber mayor dificultad. ¿Alguna pregunta más, estimadas, estimados? Gracias por preguntar, Andrés, por seguir la clase. Esa es la característica de la ionosfera, que ya conoces. Si me das, tengo 5 minutitos. Dame 2 segunditos para explicarte algo, por favor. Voy a cortar un ratito. Ya, este ejemplo siempre lo hacía en clases presenciales, que es mucho más sencillo, pero ahora pues uno tiene que darse los modos para hacerlo de manera virtual, ¿verdad? Entonces, más o menos, lo que nosotros tenemos son estas dos capas, ¿verdad? Son estas dos capas. Y hacía el ejemplo, siempre hacía el ejemplo con, denme un segundito, con estas pelotitas que tú alguna vez has debido conocer, de goma, desde en boligoma y demás, que rebotan bastante, ¿verdad? Imaginemos que el sonido es eso. ¿Sí? La parte que me ves en la cámara de abajo, el sonido va a viajar y va a chocar. Esta es la capa ionizada. Va a chocar, va a rebotar, va a volver a chocar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, si esta pelotita tú lanzas con mucha fuerza, ¿qué va a suceder a estas pelotitas? Que seguro las cosas deben jugar incluso en algún momento. Si botas hacia abajo con mucha fuerza, va a rebotar más arriba. Pero si simplemente la dejas caer, el rebote no va a ser muy fuerte. Más o menos esa es la analogía que hago para que tú puedas entender este proceso de cómo viajan las ondas y producto de qué o de qué determinadas situaciones vamos a poder escuchar más una señal electroacústica como tal. En el caso de la voz misma que nosotros hablamos, la señal viaja de esta forma, pero ahí, como viaja a través del aire, entonces va a haber otro tipo de sonidos que van a introducirse, a esa onda de la voz, por ejemplo, el perro, el gato, el vehículo, el gasero, qué sé yo, que van a mezclar y van a generar justamente esa cadena saturada de información. ¿Sí? Entonces, espero puedas entender, espero hayas podido entender y comprender esto que hemos hablado hoy en torno a lo que es la frecuencia modulada, la amplitud modulada, frecuencia, amplitud y lo que es la ionosfera. Interferencia, ¿a qué te refieres con interferencia, Andrés? Porfa. Andrés. Justamente lo que decía, ¿no? Cuando mayor
hay cosas en el aire como otros tipos de señales, tal vez celulares o de todo, que entonces crea la interferencia como tal. Exacto, Andrés, sí. Acá, con esto, último, tengo 2 minutos. El Estado es el que regula el aire, el Estado. Entonces, el Estado a cada una de las radioemisoras, medios de comunicación en sí, radiotaxis, etcétera, etcétera, les da una cantidad. O sea, tú puedes mandar en kilowatts una señal. La mayoría de las radios van a tener eso, es equitativo para todos. Pero si tú estás escuchando de repente en radio tu música favorita, estás escuchando tu perreo intenso y de repente escuchas que se cuela una señal donde dice, ven a nuestra iglesia, ven a Avenida Brasil, Avenida Cañoto, ven la Cruz Mágica, etcétera, etcétera. Esa es una interferencia producto de que esa señal de esa radio pirata, esa señal está interfiriendo y está lanzando su señal con mucha fuerza, una fuerza que obviamente es ilegal. Eso produce también mucha interferencia en muchos aspectos. Bien, no ha habido más dudas, no ha habido más preguntas. Voy a dejar, por favor, en plataforma para que respondas de manera escrita en un foro el trabajo o la consulta respecto a los elementos hablados, ¿sí? Que estén bien, pero por favor la siguiente podamos tener mejor comunicación en la clase. Que tengas un buen resto de jornada, buen día. Gracias, Lick. Hasta luego.